Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Soy Graciela Fernández Mejide y este programa se llama ¿Por qué? Es un programa de preguntas que requieren respuestas para pensar la Argentina. En cualquier encuesta del día de hoy, el tema seguridad ocupa, si no el primero, el segundo lugar. Compite con la inflación. La discusión que parece dividir más netamente a quienes son responsables de garantizarlas es garantismo sí, garantismo no. ¿Es este el único enfoque posible? Se lo vamos a preguntar a León Arlanián, que es abogado, ex integrante del Tribunal del Juicio de las Juntas Militares, después fue ministro de Justicia de Carlos Menem y de Justicia y Seguridad de Eduardo Duhalde y Felipe Solá, y a Eugenio Bursaco, licenciado en Ciencias Políticas, que también se dedica al tema seguridad y narcotráfico, y que fue jefe de la Policía Metropolitana y actualmente es un referente del PRO en materia de seguridad. A ambos, León y Eugenio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Por esta cuestión del garantismo, no garantismo? Porque, y explicarles un poco sí, claro. ¿Qué es esto de garantismo? Porque todo el mundo quiere garantías. Sí, claro. ¿Eh? León, ¿querés arrancar? Sí, encantado. Mira, Graciela, eso es un abordaje reduccionista de la problemática, ¿no? Anacrónico, por otra parte, y que se corresponde más bien con un paradigma en materia de seguridad que hoy creo que todo el mundo está de acuerdo en que debemos superar. Ese paradigma se construyó sobre la base de los supuestos poderes mágicos de la ley penal, de la ley penal considerada, digamos, como un talismán. Eso fue lo que hizo que por decenas de años el Código Penal de 1921 sufriese 900 reformas que fueron parches y que consistieron todas siempre... inútiles para todas atacar. Inútiles, todas. No solamente inútiles, sino que en los hechos mostraron que a mayor pena, mayor cantidad de delitos, en realidad. De modo tal que en ese contexto era en donde se planteaba más bien la discusión de si mano dura referida fundamentalmente a esta temática de leyes Bloomberg, por ejemplo, o garantismo más bien referido a una mirada casi opuesta, en el sentido de que por más presión y reforzamiento del sistema penal y sacrificando garantías no se va por ningún lado. Las garantías de alguna manera forman parte del bagaje cultural histórico de la República Argentina, están en la Constitución del 53, no dejemos de lado esto, socolor pretexto de conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el crimen. Esto es, respetemos el principio de inocencia, la incoercibilidad de la persona, la validez, la legalidad de las pruebas con que se tienen que acreditar los hechos, etcétera, etcétera. Esto sería la mirada. Y Eugenio, ¿tenés algo? No, me parece, comparto que lamentablemente nos vamos en paradigmas extremos a veces. Nadie puede dudar que el respeto a las garantías individuales es fundamental en cualquier Estado de Derecho, eso vamos a compartirlo plenamente. A veces caemos también en visiones extremas del otro lado, lo que se llama muchas veces el abolicionismo penal,
que genera... Contanos qué es porque ustedes hablan, entre ustedes se entienden todos. Son cuestiones técnicas, no sé si es en el fondo de la cuestión, pero en los hechos hay quienes conciben al sistema penal como una forma, digamos, de sojuzgar unos a otros, o donde el sistema pone su foco en solo un sector social, y por eso amerita cambiar algunas normativas para evitar esta situación, digamos, ¿no? Yendo a los hechos concretos hoy en día, está en discusión el nuevo Código Penal, digamos, ¿no? Que yo creo que trae muchas innovaciones muy positivas, y tengo que marcarlo. Lamentablemente no hemos podido dar un debate a fondo como no querría, digamos, ¿no? Pero los temas de las penas alternativas, el cumplimiento efectivo, yo creo que son avances significativos, y sobre todo en el ordenamiento, como bien marcaba antes el doctor Aslanian, de un código que ha sido modificado tantas veces que hoy es una especie de Cachivache. Frankenstein, digamos, ¿no? Y en eso vamos a acordar. Pero tiene otros aspectos que, por ejemplo, yo no comparto con respecto al tema de la reincidencia, digamos, y que tienen aspectos prácticos que creo que son hasta complicados en términos reales, ¿no? ¿Quieren que nos metamos un poquito en ese tema, el tema de las reincidencias? Porque la verdad que yo he leído muchísimo, diría que entiendo bastante de cuáles son las diferencias, pero no sé si al público en general no se le escapan ¿Cómo estos le ha matices. llegado? No, claro, por eso no tiene técnicas llegan por complicadas. discursos muy rotundos, como si no tuvieran matices, Sí, ¿no? sí. Sí o no. Y sí o no sirven, esto me parece. Sí, es cierto. A ver, vos guiás en el programa, digamos, yo no yo te creo guío, que pero caer es que me parece en que tecnicismos, creo por ahí es muy... Pero sin hacerlo en tecnicismo, diciendo esta historia de la reincidencia. Reincidencia es cuando alguien alguna vez fue detenido y encontrado culpable. Y encontrado condenado. responsable y condenado, y vuelve a cometer un delito después de recuperar la libertad, si estuvo preso, etcétera. Eso es una reincidencia. Sí. ¿Y qué es lo que se discute? Si es constitucional o no su aplicación, digamos, ¿no? En definitiva, este es un poco el debate de fondo, y si se puede condicionar la pena en función del delito o de la condena anterior, digamos, ¿no? Yo creo fundamentalmente que en el principio de cada juicio tiene que ameritar por sí solo, uno no puede tomar en cuenta los hechos anteriores en un juicio determinado. Ahora, creo que en la pena sí hay que contemplar el hecho si una persona ha sido encontrado culpable con anterioridad. ¿Y vos qué opinas, León? Bueno, justamente uno de los problemas por los cuales nosotros hemos, por mayoría, decidido suprimir la reincidencia, es porque la reincidencia lesiona un principio, una garantía constitucional que se llama, hay un brocardo que es el non bis in idem, es decir, la prohibición de doble persecución penal o de doble condena por el mismo hecho. ¿Por qué es esto? Porque es evidente que si la circunstancia de haber cometido un nuevo delito después de haber sido juzgado y condenado por el anterior, que es el que se toma como base para decidir que el nuevo constituye una reincidencia, si esto es así, estamos nuevamente poniéndole a pena que venía del otro. Esta es una cuestión. Esta es una cuestión. Después, la segunda cuestión con el tema de la reincidencia es que en realidad, no tiene, para la opinión pública suena muy bien, es decir, a alguien que es reincidente se lo castiga tan severamente porque nunca acaba de aprender. Claro, o que nunca acaba de aprender, que la pena no hizo efecto, etcétera. Pero aquí hay un problema. La doctrina se divide entre quienes piensan que el derecho penal es un derecho penal donde hay que ponderar tan solo los actos que realiza una persona y juzgarlo por los actos que realiza esa persona, o también pesan sobre él la conducta debida, por llamarlo, ¿no? Debida en el sentido de su vida. Claro. Y ahí empieza a jugar un concepto nuevo, un concepto distinto, que es el concepto de la peligrosidad de la persona. Entonces, si uno va a evaluar la peligrosidad de la persona, en realidad uno sale del acto para ir realmente a castigar a la persona como tal, por lo que porta, por lo que es y no por lo que hace. Entonces,
estoy de acuerdo. No. Los cabezazos. Fue juzgado por lo que hizo, no por lo que. No, lo que pero importa. no, pero yo estoy definiendo más allá de Claro. cómo se dividen las tendencias. Después uno toma partido, obviamente. Entonces, nosotros en realidad tomamos partido por lo que es el derecho penal de acto. Eugenio cabecea Sí. que no. Que no. No. A ver, además jurídicamente el doctor, yo no soy abogado, con lo cual tengo una visión más desde las políticas públicas y me preocupa también algunos aspectos, inclusive prácticos, de estas situaciones. Uh-huh. En Argentina rige, y está muy bien que así sea, el principio de la ley más benigna. Uh-huh. Con lo cual, al aplicarse este concepto de la no legalidad o la inconstitucionalidad de la reincidencia, lo que va a pasar en términos prácticos es que todas las personas que hoy están en la cárcel, que han sido condenadas en 2 oportunidades, y quiero aclararte, en Argentina la tasa de sentencia anda en el orden del 2% de los delitos denunciados, o sea, bajísima cantidad. Esas personas, por el principio de la ley más benigna, van a poder acogerse a una libertad, muy probablemente, es así, porque justamente les han sido restringidas sus posibilidades de salir por haber sido reincidentes. Y además vamos a someter al sistema jurídico a tener que revisar todas las condenas donde se han aplicado estos principios, uh-huh. Con lo cual, en un sistema que está casi colapsado en funcionamiento, que atrapa muy pocos delincuentes, que encuentra culpable aún menos delincuentes, liberar delincuentes sumamente peligrosos, creo que no es lo que en este contexto y realidad en Argentina es lo que corresponde. A ver, aunque nos lleve todo el programa, ¿puedo hacer una pregunta para incorporarla a la discusión? Sí. No vamos a frenar en este bloque, vamos a seguir. No se preocupen. No, pero me gustaría contestar esto. Sí, enseguida. Yo voy a introducir una pregunta a ambos. Hasta donde yo sé, no soy abogada, por favor, péguenme con un palo. Cuando una persona es condenada y cumple una pena, se supone que al recuperar su libertad se resocializó. Sí. Por lo menos eso es lo que el servicio penitenciario debería garantizar y toda la estructura jurídica y social. Es el fin de la pena, por otra parte. Por otro lado, es el fin de la pena, acabó. Pero que la pena no es castigo. Es una condena que no es castigo tomado como venganza, porque hiciste esto, tomate. Como venganza se divide la doctrina entre cuánto tiene de retribución una pena, se divide el retribucionismo de la prevención especial y hay una discusión, pero digamos que tiene un componente de retribución la pena, que es el castigo en sí, ¿no? Castigo en sí, claro. Muy bien. Cuando sale, se supone que sale limpito de ese primer delito. Para que nos quede a todos claro. Sí. Bueno, ahí dice Eugenio, hasta ahora, bueno, muy bien, pero hay una conducta anterior. Claro. Si reincide y pone una carga sobre la conducta por la cual ahora se lo está juzgando de nuevo por otro delito. Bueno, hay que separar el acto de la condena, digamos. Esto es mi posición filosófica. Para ese nuevo delito tiene una pena, ¿no? Obviamente. Exacto, tiene una pena, pero decir ya, ¿cómo no? Pero sin tomar en cuenta sus antecedentes, sería León. Acá hay un problema que quería aclarar lo que había dicho mi acá, colega. Que es el siguiente. Esos efectos indeseados que él a que aludía, esto es, aplicación de ley más benigna igual a libertad de muchas personas que por ser reincidentes y declarados como tal siguen en la cárcel, difícilmente se puedan producir, porque esto se produciría por aplicación del artículo 13 del Código Penal, uh-huh, que posibilita la libertad condicional. Le es negada en el Código Penal al reincidente, entonces el reincidente podría salir. Pero para nosotros no es tal, porque hemos suprimido la libertad condicional del Código Penal. No tenemos más en el anteproyecto que presentamos la libertad condicional. Las penas han sido pensadas para que se cumplan in totum. Es decir, entiendo, si una persona fue condenada a 18 años de prisión, fue condenada a 18 años de prisión. No fue condenada a menos de 18 años de prisión. Entonces, si bien es cierto
que nosotros generamos un sistema de penas sustitutivas que permitirían que después de los 2/3 esa persona pueda seguir cumpliendo la pena en su domicilio, o hay 7 modalidades de penas alternativas a la prisionización con que se haría la sustitución. Bueno, seguimos después. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy con León Arlanian y Eugenio Bursaco, lo recuerdo, ¿eh? Y mucho más. Estuvimos escuchando ¿Cómo que no?, de la banda Onda Vaga. En este, como en todos los programas, me acompañan mi productor Pablo Marmorato y Sophie Schiff, su ayudante, y en la operación técnica Nicolás Reynoso. Gracias a los tres. Y seguimos conversando con Eugenio Bursaco y León Arlanian, que creen que este tema está un tanto agotado, aun cuando deberá seguir discutiéndose en las universidades para después pasar a que la sociedad pueda desmenuzarlo. Y me parece que está muy ligado con esto el tema de la policía. Vos, León, tuviste una acción fuerte en tu primera gestión, responsable de la policía bonaerense, y vos también, Eugenio, acá en la metropolitana. ¿Por qué no compartimos con nuestros oyentes cuáles son los pros, los contras, las dificultades que se encontraron y cuál es el desideratum, a dónde uno quisiera ir, ¿no? Yo creo que León hizo un aporte importante, que fue un cambio de paradigma, me parece a mí, con respecto al control político de las fuerzas policiales. Y creo que eso ha sido un aporte muy importante para la Argentina democrática de los últimos 30 años. ¿En qué año fue eso? Eso fue en los 90. 98, 99, 2004, 2007. Yo quiero marcar el tiempo que recorrimos. Las policías, por distintas deformaciones, habían generado un esquema de autogestión, autogobierno, que claramente era contrario al buen funcionamiento democrático y en algunas cosas hasta contradecía principios básicos de un Estado de Derecho. Y creo que recuperar la conducción política de las fuerzas policiales ha sido un gran aporte, y creo que aún con diferencias y disidencias creo que hay que marcarlo, porque él fue el primero que puso este tema en los términos prácticos, además, no solamente una discusión teórica, sino llevarlo adelante. Y nos permitió, en el caso concreto en la ciudad de Buenos Aires, avanzar enormemente en tratar de cambiar un paradigma policial que yo creo que está agotado, que es una policía tradicional, reactiva, militarizada, burocrática, por una policía que sea más preventiva, cercana a la gente, de proximidad, bien capacitada, bien entrenada, bien remunerada, con sistema de control no solamente internos, sino externos, digamos, moviéndose hacia los paradigmas policiales que hoy imperan en el mundo. Por supuesto, en el mundo que avanza en ese sentido. En ese sentido, obviamente. No el que retrocede. Por supuesto que estos procesos son largos, difíciles, implican cambios culturales. Uno además los implementa en simultáneo que convive con el viejo sistema, con lo cual tiene todas las dificultades que él podrá contar y que yo también, digamos, en los términos prácticos. Pero sin embargo ha permitido un marco de consenso, yo creo, importante en Argentina, a partir del cual podemos construir mucho y mejorar mucho, yo creo, el funcionamiento policial. Hoy me toca a mí trabajar en varias provincias del interior, estar trabajando en algunos municipios del conurbano, donde está todo este debate de las policías municipales y demás pendiente. Y me parece que en su momento Argentina tiene que dar un debate de fondo hacia qué modelo policial queremos tender y cómo construir ese modelo policial en función de las necesidades de un Estado moderno, democrático y que preserva derechos y garantías individuales. León, ¿qué te permitió avanzar y después qué cosas te detuvieron, a pesar tuyo? A ver, este proceso de cambio se inició a partir de un episodio muy trágico, ¿no? Que fue la muerte de José Luis Cabezas. Sí, sí. Es donde Duhalde, a la sazón gobernador, toma una decisión enérgica de decir, bueno, ¿qué hago con esta policía, en fin, tan envilecida? Entonces es cuando me convoca
sugirió que esa policía, digamos, como acto simbólico la disolviera, y a partir de su disolución se pudiese construir una fuerza nueva. Claro, la construcción de una nueva fuerza, pero sobre bases totalmente políticas, ideológicas totalmente diferentes. Señalaba recién muy bien Eugenio, que una de las nuevas cuestiones de la constitución del nuevo paradigma fue recuperar para el elenco gubernamental la posibilidad de conducir y dirigir y controlar un cuerpo policial que se había autonomizado, que no respondía a ningún mando, digamos a ningún mando civil, y que tenía una estructura militarizada, piramidal, macrocefálica, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado era recuperarlo a partir de la creación de los instrumentos más adecuados, Ministerio de Seguridad, Secretarías, Subsecretarías, etcétera, ese control, penetrar a la institución hacia su interioridad y poder apoderarse de, por lo menos, como mínimo, de la producción de la información, y de la toma de decisiones en los puntos más neurálgicos, inteligencia, etcétera. Diferenciar la conducción estratégica de la conducción operativa. Nosotros dijimos, la conducción operativa es de la policía, la conducción estratégica es del gobierno, el gobernador con su elenco. ¿Te puedo contar una pequeña, claro. Pequeña anécdota? Cuando yo hacía campaña intentando ser gobernadora de la provincia, una de las cosas que obviamente más me preocupaba era la bonaerense, aunque no es el único problema en una provincia que es prácticamente un país. Y tuve que ir a buscar a Chascomús a unos colaboradores míos que habían chocado. Mientras esperaban, por suerte no les pasó nada, fui hasta a ver al comisario porque me invitó, porque el coche había quedado, de ellos había quedado ahí en el depósito de policía, y bueno, mientras esperábamos que a ellos les dieran el alta en el hospital, nos pusimos a charlar. Y en un momento dado me dijo: señora, tenga presente una cosa, los gobiernos pasan, nosotros quedamos. Hice una exhibición de poder, sobre todo ante una mujer candidata a gobernadora, que tuve que armarme de todas mis fuerzas y poner cara de piedra, ¿no? Sí, es una especie de soberbia impúdica. Sí, pero porque son muchos años de impunidad. Muchos años de impunidad y de autogobierno. Por eso nosotros iniciamos un proceso de depuración y purga muy profundo. Se depuró la policía, desaparecieron todos los cuadros superiores, se trató de empezar a reconstruir a partir de grados intermedios, se descentralizó toda la fuerza que estaba, como decía hace un momento, era cupular y estaba concentrada en La Plata. Nosotros dijimos, hay que llevar el poder al territorio, y creamos para cada departamento judicial una jefatura departamental, y después vino un proceso más complejo en el 2004, policías para cada, cuerpos policiales propios para cada municipio, policías distritales, bueno, estas se llaman distritales, la creación luego de policías comunales para el interior, y una fuerza que lamentablemente es el día de hoy que se deben lamentar, digo yo, la creación de una policía Buenos Aires 2 para el conurbano, primer y segundo cordón, que bueno, que después quedó en la nada con la... También fue voluntad política. Sin duda, claro, fue voluntad política. Digamos que yo lo marco, parece una obviedad, pero como una voluntad política que tenga estrategias a corto, mediano y largo plazo, construye políticas que se podrán corregir, se modifican sobre la marcha, ya se lo llama tracking, pero sirven. En cambio, cuando bruscamente, porque el electorado en algún momento se enoja por algo, con razón, pero bueno, un dirigente está para dirigir, no para mirar las encuestas, creo yo. ¿No? Humildemente. Así debería ser. O por lo menos debería ser eso, ¿no? Ahora vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos. ¿Cómo no?